Padre nuestro que estás en los cielos, en tu nombre, y ponemos, Señor, toda esta reunión en tus manos, pidiéndote especialmente que el Espíritu Santo nos enseñe, como dice en tu palabra, que seríamos enseñados por Él, y que nos abra el entendimiento para que esa luz de la palabra entre a nuestros corazones. Que sea como cuando Jesús abre el entendimiento a aquellos hombres que iban camino de Emaús, y ellos dice que ardía su corazón al escuchar estas palabras que Él decía. Que el día de hoy abras así nuestro entendimiento para que el mensaje que tienes para cada uno de nosotros llegue y luego lo podemos aplicar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema que se llama altivez versus humildad. Son temas de la vida cotidiana, son temas que vemos afuera y dentro de la iglesia, y yo creo que el tener una instrucción bíblica en cuanto de qué se trata la altivez, de qué se trata la humildad, nos va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. El Señor le decía por medio de los profetas al pueblo de Israel: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que eso no sea aquí entre nosotros, sino que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, y que podamos decir como el apóstol Pablo: no he rehusado a enseñar todo el consejo de Dios. A veces oímos enseñanzas solo parcializadas para un lado o hacia el otro lado, enseñanzas que son buenas, pero de que si solo a ese lado fortalecemos, dejamos descubierto otros lugares. Y aún en la Biblia dice que las cosas grandes no son las que dañan, sino las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Entonces hay que tener cuidado en que estemos recibiendo y poniendo en práctica todo el consejo de Dios. Entonces, ¿verdad? Tiene que ser una comida balanceada. Es como cuando va donde la nutricionista y le hace, ¿verdad?, un listado de qué cosas puede comer y qué cosas no. Cosas saludables, y las que no son saludables se las va a quitar. A veces son las más ricas, pero vamos a ver. Pero así es, la palabra de Dios a veces nos quita cosas, pero nos da mejores cosas. Así es el Señor. Entonces, hablando de la altivez, es un sentimiento de superioridad en el ser humano, mis hermanos, que se conoce también como orgullo o soberbia. Y es todo lo opuesto a lo que es la humildad. La persona altiva, por lo general, se considera superior a los demás. Y como resultado, suele exigir mucha atención y reconocimiento público. En otras palabras, ¿a qué le dieron, pero por qué a mí no? ¿Verdad? Ahí va la falta de humildad. Siempre espera un reconocimiento. Ahora, vamos a ver cómo en el reino de Dios existe todo esto. Porque Dios no es que no dé reconocimiento a sus hijos, sí lo hace, pero no lo hace de una manera que te puede autodestruir. Porque es muy peligroso cuando todo se centra en el orgullo, en mí, en el yo. Y eso es peligroso. Tenemos que morir a nosotros mismos para entender cómo es que llegan las bendiciones del Señor. Ahora, ¿qué es el orgullo? En el hablar del orgullo podemos referirnos en dos sentidos, ¿va? Y uno lleno de acciones negativas y otro dotado de acciones positivas. Por eso es que hay que conocer los dos lados.
En el sentido negativo, el orgullo está asociado con la soberbia. Se le subieron los humos, dice uno. En el sentido positivo, el orgullo se relaciona con el reconocimiento de algo bueno que vemos en los demás. Por ejemplo, los padres: hijo, estoy orgulloso de ti. Eso es bueno. Dios dijo de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando salen bien, ¿verdad?, en sus notas: hijo, qué bueno, ¿verdad?, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Entonces podemos ver que hay un reconocimiento, un orgullo bueno. Pero hay uno que es malo y es destructivo, y va a ser coronado por la soberbia. Eso es lo que nosotros tenemos que ir evitando. Y miren lo que dice Proverbios 16:18. Lo vamos a leer para ir entendiendo más. Proverbios 16:18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando yo miro una persona altiva, soberbia, yo entiendo que esto se va a cumplir. Y me da pesar, y voy y oro por ello. Porque a veces si uno les dice algo, se molestan, ¿ves?, y no lo entienden. Entonces, preferible es orar para que Dios les muestre y puedan regresar después de que posiblemente les haya pasado algo. Porque se va a cumplir la palabra. Antes de la caída, la persona se mira como que fuera un pavo real. Se le suben los humos, se siente más que los demás, humilla a otros, ¿verdad? Es algo que en el ser humano se produce, en nuestro corazón. Ahí están esas cosas, dijo Jesús. De ahí salen las soberbias, de ahí salen las guerras, de ahí sale lo malo del corazón del hombre. Por eso es que Dios nos da un nuevo corazón, para que lo trabajemos y renovemos nuestro entendimiento. Entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Sepamos, hermanos, que si estamos dando lugar a esto, pronto vamos a tropezar y vamos a golpearnos fuerte. Dios no quiere eso, por eso nos lo enseña. Veamos un ejemplo en la vida del apóstol Pedro. Pedro pues estaba siendo usado por Dios, estaba creciendo mucho en cuanto al liderazgo y en su posición, ¿verdad?, en él seguir a Cristo como todos los demás discípulos. Es más, él fue el que recibió la revelación cuando el Señor preguntó, ¿verdad?, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué revelación! Y todos los discípulos: va pues Pedro, ese sí recibe de Dios, recibe la revelación, ¿verdad? Y posiblemente Pedro pues ha de haber dejado pasar algo, porque todos eran seres humanos como nosotros. Ellos no fueron escogidos porque eran San Pedro, San Pablo, no, ellos fueron escogidos porque eran pecadores, como usted y yo fuimos escogidos por Dios por ser pecadores, para el arrepentimiento. Vamos a leer Mateo 26, 33 y 34 para que veamos qué pasó con Pedro. Dice así: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Jesús estaba despidiéndose de los discípulos. Él les estaba dando instrucciones porque iban a apresarlo y luego pronto iba a morir en la cruz. Y él dijo, ¿verdad?, algunos de ustedes pues me van a negar o algo así dijo antes, ¿verdad?, en el preámbulo. Entonces Pedro respondió: aunque todos estos en la iglesia te nieguen, yo soy diferente a ellos. Yo no te voy a negar. Y a veces podemos decir eso en la iglesia, ¿ves?, o en la familia, o en el trabajo. A todos estos pueden hacer esto, pero yo, Señor, yo no. Cuidado. Antes de la caída se eleva el corazón del hombre. Entonces Pedro hace esta declaración:
Veamos qué le contesta el Señor. Lucas 22, del 31 al 32, vamos a leerlo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, ya te metiste en problemas. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? Simón, Simón, abriste las puertas. Estabas protegido. Pero cuando se llenó de orgullo tu corazón, antes de la caída, se eleva el corazón del hombre. Abriste las puertas y ahora Satanás vino a pedirte. Te va a zarandear. Todavía se lo avisó. Te va a zarandear. Pero él siguió diciendo: no, Señor, hasta la muerte voy a ir y no te voy a negar. Va a cantar el gallo. Y te va a avisar que sí. A veces hasta los animalitos sirven al propósito de Dios. ¿Va? Allá con Balaam una burra le habló. A Pedro el gallo le cantó. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que nos cante otro, nos cacaree una gallina, ¿verdad? Pero aquí, eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Él abrió puerta. Y a veces en nuestra vida nos pasan cosas por abrir puertas. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que abre puertas para que los ataques del diablo vengan y no se puedan detener es el orgullo. ¿Ves? Es la falta de humildad, es la altivez. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución humana. No nos regimos por normas humanas. No nos regimos por lo que opina esto o el otro. Nos regimos por la palabra de Dios, mis hermanos. Esto no es una democracia, es una teocracia. Dios dice en su palabra y Él nos enseña, pero para mal no, para bien, para cuidarte, para protegerte. Él sabe que el enemigo es el padre de mentira y él te va a desviar si tú se lo permites. Y la única forma de hacerlo es, él te provee cosas o te permite cosas o te pone cosas. ¿Para qué? Para provocar tu corazón. Y si nosotros somos engañados, surge la altivez, surge el orgullo, y entonces dice él: ahora es mi turno. Con Pedro dijo: llegó mi turno, Pedro ya se me puso aquí enfrente, y ya se llenó su corazón de orgullo, y lo pidió para zarandearlo. Pero algo lindo que le dijo el Señor: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Dios siempre estará rogando por nosotros, orando por nosotros. Y le dijo después: y una vez que vuelvas, que te restaure, confirma a tus hermanos. Él no le va a quitar el puesto. Nadie se lo va a quitar. Una vez que venga, pues sigue enseñando y ayudando a los demás. Pero vas a pasar por un tiempo duro, tremendo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a ser cuidadosos. Y vamos a ver cómo con la madurez, con el conocer la Escritura y el tiempo, podemos ir cambiando. ¿Creen ustedes que Pedro siguió igual? Mírenlo ahora como el apóstol Pedro, cuando él escribe las cartas a los demás, cuando él ya envía, ¿verdad?, esas epístolas, veamos que él describe. Vamos a leer primera carta de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De dónde venía él? Él había pasado eso. Él no se vistió de humildad. Y se dio cuenta que fue resistido por el Señor. Pero Dios también le mostró que da gracia al humilde. ¿Por qué? Porque Pedro fue restaurado. Pedro volvió, el Señor se le apareció a Pedro y lo consoló y le ayudó y todo. Fue a uno de los primeros que se le apareció. Para decirle: Pedro, bueno, ánimo. Aquí no ha terminado la cosa, ¿verdad? Ya entendiste. Y entonces dice ahí,
igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Entonces les está diciendo, sean obedientes. A los jóvenes igualmente estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Entonces, ¿verdad? Les está diciendo, tengan respeto, como lo dice la palabra del Señor. Respetemos, mis hermanos, las autoridades. Los ancianos, ¿verdad? Hay que respetarlos. Y no se trata de personas que son ya viejitos, sino que una persona anciana en la Biblia es una persona madura, que se le ha dado el funcionamiento para administrar la palabra o las cosas de Dios. Hay ancianos jóvenes y hay ancianos viejos también. Ahora, en la Biblia siempre nos va a encomendar que respetemos las canas y a las personas mayores. Hoy en día hay un adolescentrismo, a ver si deje bien la palabra, o sea, de adolescente. Los jóvenes quieren aparentar ser más viejos y los viejos quieren aparentar ser más jóvenes. Vemos hombres y mujeres viejas haciendo cosas de niños, que hasta hacen el ridículo. Y vemos a niños hipersexualizados queriéndolos hacer aparentar que ya se las saben todas, en todo sentido. Hay un desequilibrio en cuanto a la enseñanza bíblica, ¿verdad? Gracias a Dios en nuestro medio, en nuestras naciones, todavía no ha penetrado muy fuerte ese tipo de filosofía, pero estamos a la puerta si no tenemos cuidado. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a respetar a la autoridad y a los mayores, y entre ellos mismos, que no se falten al respeto, comenzando en nuestra casa. Ahora, ¿verdad? Un poco de culpa la tenemos los mayores en este tiempo. Si usted quiere aprender a usar su celular, ¿a quién le va a pedir que le enseñe? ¿A quién le va a pedir que le enseñe? Que se lo programe. Se le trabó, ¿y quién se lo destraba? Los niños. Entonces, el adulto, por ser un poco haragán a la tecnología, porque la tecnología no es mala, la forma como la apliquemos es la mala, le hemos dado, ¿verdad?, ese privilegio a los niños, porque ellos ya nacieron con la tecnología. Antes decía el niño viene con el pan bajo el brazo, ahora se dice el niño viene con el celular bajo el brazo. Desde que tienen uso de razón y se los están dando para que se entretengan, y usted no sabe el daño que les está haciendo. ¿Ves? El niño ahí está molestando, entonces él hace capricho y todo, para que no esté gritando, toma el celular. Usted le está haciendo un daño profundo. Tenga tiempo para sus hijos, téngalo. Todo hay tiempo, pero no lo destruya. Porque aún hay lugares donde ya la tecnología está más avanzada, donde hay un tiempo para la formación de la inteligencia de los niños, y hasta que hay un cierto grado de madurez con la edad, ellos pueden usar el celular. Si lo usan antes, se deforma esas áreas de atención y de conocimiento. Entonces no los dejan, ¿verdad? No los dejan, sino que hasta el tiempo que ellos pueden, se les va enseñando cómo se hace uso de ellos. Pero nosotros no, ¿verdad? Por deshacernos de ellos le damos el celular, la tal, lo que sea. Pues la tecnología no es mala, pero si se usa mal, sí. Ahora, debemos de preocuparnos nosotros de aprender las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Está bien, ellos van a manejar cosas mejores porque están naciendo en eso que nosotros, pero no dependamos totalmente que ellos nos hagan todo. Porque después ni sabemos cómo poder ayudarles cuando ellos se meten y profundizan ahí y, ¿verdad?, muchos se pierden. Hay casos de suicidios de niños. Pues hace poco leí uno de una niña que
entabló una conversación con un personaje, ¿verdad?, ficticio ahí en las redes, y él pues la fue llevando, la iba a era como su novio, y para que estuvieran juntos, la llevó al que se pudiera suicidar para que pudieran estar juntos. Descubrieron el asunto después, y fue una revuelta, pero ya se había muerto la niña. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, ese cuidado para poderles ayudar. Entonces, y los jóvenes no se llenen de orgullo o vanidad. Ahora yo soy el que les enseño a mis papás. Como ellos son ya de la vieja generación, no sabe. Yo sí sé. No, usted joven no sabe las cosas, porque la madurez no viene con la tecnología. La madurez viene con el tiempo, con la vida que nos ha tocado vivir y transitar. Y en las canas hay mucha sabiduría. No la pierda. Entonces, aprendamos los unos de los otros. Está bien, no es malo. ¿Ves? Pero sobre todo respeten a los viejos, a los ancianos, a las autoridades. ¿Ves? Algo que podemos ver aquí en la iglesia es que hay personas que se les ha designado algunas tareas. Por ejemplo, en el parqueo. Tenemos este parqueo, pero logramos alquilar otro al otro lado. Hoy no está funcionando, a propósito. Pero todos los domingos funciona. ¿Para qué? Para que aquí estén los carros suficientes para entrar y salir. Hoy, como se aglomeraron, entonces van a tener que esperar un poco para salir. Pero si usted usa el otro parqueo, mire, entra y sale sin ninguna preocupación. ¿Ves? ¿Pero qué? Le dicen aquí que no hay parqueo, que se vaya para allá, se va, yo me voy. No me quisieron dar parqueo en la iglesia y me voy. Y ya no se queda en la reunión. Pierde la bendición, ¿verdad? Ahora, estos hermanos que se pusieron afuera, ¿quién les dio la autoridad para estar dirigiendo el parqueo? El pastor que Dios ha colocado como autoridad, y, ¿verdad?, con algún consejo que se toma, se les pone en autoridad. Ahora, Dios, ¿verdad?, da la autoridad pastoral. La autoridad pastoral delega la autoridad en ellos. Ahora, ¿de qué autoridad ellos están siendo parte? De la autoridad que viene de Dios. Y la Biblia dice que el que desobedece la autoridad establecida, a Dios directamente está desobedeciendo. Pero, como dice ahí, unos con otros dice, ayudémonos, es lo que estábamos leyendo ahí, ¿verdad? En lo que leíamos del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice igualmente, todos los demás sumisos unos con otros. Entonces aprendamos, ¿verdad?, a ver que la autoridad viene de Dios. Y si usted desobedece a la persona que se pone en el parqueo, le está desobedeciendo a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Acarrea condenación para usted, porque Dios le va a resistir. Eso es orgullo, no obedecer. Eso es vanidad, no obedecer a la autoridad que se pone afuera. Lo mismo a la autoridad que se pone adentro. ¿Ves? Porque la iglesia va a funcionar con los dones que Dios ha establecido, ya sean dones naturales como dones espirituales en la congregación. Entonces, ¿verdad?, sumisos unos con los otros. Atendamos a lo que se está haciendo. Queremos crecer como iglesia. Muy bien. Entonces, miren, siguiendo aquí, váyase al otro parqueo. Pero si usted dice, no, yo me voy y no vengo hasta el otro domingo que me den parqueo, bueno, ahí está mostrando su corazoncito, que tiene una altivez muy fea. Y eso, pues, después Dios le resiste y abre puerta, como le pasó al apóstol Pedro. Entonces, ahí dice revestidos de humildad. Muy bien. Ahora vamos a ver esa parte cuando dice revestidos de humildad. La humildad está estrechamente relacionado con la obediencia a Dios, como estábamos diciendo. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Vamos a ver cómo es que Dios da gracia a los que son humildes. Vamos a ver en 1 de Pedro 5:6. ¿Cómo Dios da gracia a los humildes? 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Dios te va a exaltar, ¿verdad? Si eres humilde. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Esta humildad se trata de una actitud de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y de su soberanía. Cuando dependemos de Dios, vamos a ser humildes y Dios nos va a bendecir. Dios nos va, ¿verdad?, a dar esa fortaleza. Ahora, otra forma, cómo Dios nos bendice, cómo Dios hace cuando somos humildes. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando somos humildes, Dios cuida de nosotros. Y eso es bien importante. Pero ¿cómo cuida de nosotros? Diciéndonos que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, yo no sé si usted alguna vez se ha detenido a ver qué significa la palabra ansiedad. No sé si usted la ha buscado, pero si no la ha buscado, copie esta definición. La ansiedad es el preocuparse por lo que va a pasar en el futuro. Esa es la ansiedad. Preocuparse por lo que va a pasar en el futuro. ¿Y será que algunos están ansiosos? ¿Será que algunos están preocupados por lo que va a pasar? Bueno, es bueno preocuparse, pero no caer en ansiedad. Jesús nos enseñó un método. Si usted no lo tiene, o ha ido con el psicólogo pero no lo ha entendido, Jesús enseñó un método muy eficiente para vencer la ansiedad. Y se llama el ejercicio de la realidad. Fíjense que cuando Él vio a los discípulos que estaban preocupados por el futuro y estaban ansiosos, y la gente también, Él les enseñó lo siguiente, y les digo, o sea, el ejercicio de la realidad es pasar de la preocupación de lo que va a pasar a la realidad. Te vuelves a la realidad, y Él fue lo que hizo. Dice, miren las aves del cielo, ¿verdad? Mírenlas a ellas, que ellas no trabajan, pero Dios las alimenta. Miren los lirios del campo, ellos no hilan, pero ninguno se vistió mejor que Salomón, les dijo. Y más adelante les dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que esté lleno de ansiedad o afán, que es lo mismo, podrá añadir un codo a su estatura? Los estaba volviendo a que pensaran más en lo real. Y luego dice, al final, no os afanéis pues, o sea, no se llenen de ansiedad pues, diciendo que comeremos, que vestiremos o que beberemos. Y luego le vuelve a decir, Dios tiene cuidado de todo esto. ¿Cuánto más valen ustedes, hombres de poca fe? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se le va a ser añadido. Eso quita la ansiedad cuando vuelves a la realidad. Miren, les dijo el Señor, miren las aves, ellos estaban pero bien perdidos en lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, y tenían razón porque había mucha persecución y les quitaban sus bienes y les hacían muchas cosas feas. Miren las aves, miren los lirios. A ver, vamos a ver cómo estás. Tú estás muy bajita, no puedes añadirle. Está muy alto, bueno, se le puede cortar, pero no es bueno. Lo volvió a la realidad. ¿Por qué están preocupados por lo que van a comer, o beber, o vestir? Miren, pónganse a pensar, alguno que le ha tocado pasar tiempos difíciles y que en algún momento tal vez no tuvo ni para comer, ni para vestir, ni para beber, y hoy está sentado aquí y pasó por todas esas cosas, y usted dice, ¿y cómo lo pasé? ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo estoy aquí? Y ahora cómo Dios me ha bendecido. Si usted no pone énfasis en ver de dónde Dios lo sacó, no va a poder ser agradecido. A veces, ¿verdad? Yo creo que los padres hemos tenido un poco de culpa hasta el día de hoy,
Porque le hemos dado todo a nuestros hijos, nosotros no lo tuvimos todo. Y uno dice erróneamente, pobrecito, para que no pase lo que yo pasé. No, póngalo para que pase lo que usted pasó. Mire cómo está hoy ahora usted, cambiado, transformado, y es cristiano. A veces niegan a Dios con tanta comodidad que tienen. Entonces, yo creo que tenemos que aprender también. Entonces, el temor al futuro es lo que produce esa ansiedad. Ahora, dice el Señor, ¿verdad? Yo te voy a proteger estando contigo. Y pónganse a pensar todo lo que ha pasado en la tierra, todo lo que la gente hace, locuras. Fíjense que la gente niega a Dios, pelea con Dios, blasfeman, hacen tonteras. Y saben cómo dice un salmo que un día predicó aquí un señor y que me llamó la atención, me gustó. Dice, y Dios se reirá de ellos. Es que es increíble hasta dónde llega el orgullo y la vanidad y la altivez del hombre de contender con Dios, con su Creador. No sé si usted ha visto esto. Ha pasado por donde ha muerto un animal. El olor que se siente es, pero terrible, putrefacto. Y así va de diferentes animales el olor. Pero el olor del ser humano cuando muere es el más terrible de apestoso. Y yo no estoy faltándole respeto a la persona que murió, estoy diciendo algo que es una realidad. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estuvo todo el orgullo? ¿Qué se llevó de todas las tierras que tenía? ¿Qué se llevó del dinero que tenía? ¿Qué hizo? Y ahí está. Desnudo vino y desnudo se fue. ¿Ves? A veces pensamos que nos vamos a llevar algo. Leía una anécdota de una familia de como unos 10 hijos, ¿verdad? Que habían prometido que cuando su papá muriera, cada quien le iba a dar $1,000 y lo iba a tirar en el sepulcro. Pensando que los pudiera utilizar, pues, en el más allá, ¿verdad? Como piensa la gente que le pone comida para ver si llega a comer el muerto. Puras ignorancia, ¿verdad? Pero lo hace la gente. Entonces cada uno de los hermanos, ¿verdad? Fue llegando y papá, mira aquí están mis $1,000, un paquete. Llegó el otro, $1,000, otro paquete. Llegó el otro, $1,000 y cada uno. Cuando llegó el último, mandó a alguien que recogiera todo el dinero, ¿verdad? Y hizo un cheque y lo tiró por toda la cantidad y se llevó el dinero. ¿Qué les parece? ¿Para qué más inteligente? Él hizo un cheque por todos los $10,000, lo puso ahí y se llevó todo el dinero. No nos llevamos nada, mis hermanos. ¿En qué banco le iba a cambiar? Pero Dios está con nosotros. Dios está contigo. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. No te llenes de ansiedad, no te preocupes. Ahora, sí, vas a actuar, sí, tenés que trabajar, sí, tenés que moverte, sí. Pero se van a dar cuenta que nunca Dios te va a dejar. Y eso es algo que Dios lo bendice a los que son humildes. Ahora, vamos a leer Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora, ¿qué escribe Pedro? Dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él se acordaba que él cayó en eso. Y que Jesús le dijo, el diablo te pidió. Y tal vez él ni lo entendió ahí, pero después sí. Y él aprendió la lección. ¿La aprenderemos nosotros, mis hermanos? Él va a andar a nuestro alrededor. Él no te puede tocar. Pero en el momento que tu corazón se llena de orgullo y es altivo, le abriste la puertecita. Él está
alrededor buscando. En vez de poner a quién devorar, buscando al que se llena de orgullo, buscando al altivo, buscando al desobediente. Y esas cosas abren puerta y entonces el enemigo penetra. Pedro lo dice de esta manera, buscando a quien devorar. Pero también Pedro lo entendió y dice en el versículo 1 de Pedro 5:9, leámoslo también, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No te preocupes, lo que tú pases ya lo pasó otro. Y salió, y otro pasó, y salió en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Es que solo a mí me pasa, no solo a ti te pasa, a todos nos pasa. Cuando dice que Dios va a probar nuestra fe, es para que sea probada, para que salga como el oro refinado. Y eso lo hemos visto ya aquí varias veces. Dios va a probar tu fe también. ¿Para qué? Para que haya una fe fuerte en nosotros. Crecemos en la adversidad, no crecemos cuando no nos pasa nada. Por eso es bueno, ¿verdad? Que no es que nos pasen cosas, sino que cuando nos pasen, aprender de lo que está pasando. Firmes en la fe, mis hermanos. ¿En la fe de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en Él, Él está al control de todo. Nada se ha escapado. Hay inundaciones, hay huracanes y todo eso es parte de lo que Él creó. Que el hombre lo ha sacado de curso, bueno, pues lo que sembramos cosechamos y ahí vamos a cosechar. Pero si el hombre se vuelve a Dios, Dios restaurará todas las cosas. Cuando regrese, restaura también a tus hermanos, dice. Yo les voy a poner un ejemplo de humildad, ¿verdad? Y vamos a leer unas escrituras. Filipenses 2, del 3 al 4. Y, ¿verdad? El que tenga las escrituras, vaya poniendo las que siguen, porque todo es una sola. Vamos a ver un ejemplo de humildad. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces la primera parte nos dice: no hagan las cosas sin competencia. En la iglesia no es competencia, mis hermanos. A ver a quién se pone y quién no se pone. A ver si yo saco la delantera o no. No lo haga así. No servimos a Dios de esa manera, ¿verdad? Por vanagloria. Hagámoslo todo con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Ahora, ¿cómo es eso? Tú tienes 1 año, 2 años de estar en la congregación y tú has anhelado servir en un área, pero no se te ha puesto. Pero viene otra persona y tiene 1 mes de estar y lo ponen, ¡pum!, en el corazón. ¿Cómo es posible? La pusieron a él o a ella y a mí no me pusieron, me voy de la iglesia. No hagan por contienda ni por vanagloria. ¿No es así? ¿Acaso no es Dios el dueño? Pues, si usted es dueño, por ejemplo, de un comedor, de un centro, de algo, y usted decide poner al que llegó, no es suyo, pues. Y la iglesia de quién es del Señor, y si Él quiere poner, ¿qué? ¿Qué a ti le dijo el Señor a Pedro cuando estaba discutiendo con él? ¿Y qué a ti? Si yo quiero que él quede, ¿qué? Ah, no, pero nosotros, a él sí lo pusieron y a mí no, me voy de la iglesia. ¿Qué es esa altivez, orgullo? En vez de decir, qué lindo es el Señor, solo tiene 1 mes y ya la pusieron o ya lo pusieron. Gloria a Dios, hermanita, mire, Dios me la bendiga, que Dios la use, qué bendición. ¿Hacemos eso? No, mis hermanos, no lo hacemos. He visto, no 1, 1000 veces, personas que reaccionan negativamente por una cosa así. ¿Ves? Y miren, a veces a uno se le ve el pájaro como pastor y no se está fijando en el tiempo, porque no es así que trabajamos, y uno lo pone. Pero también sirve para que Dios te pruebe tu corazón. Si tu corazón estaba malo, eso te va a sacar lo podrido para arriba. Te lo saca. Pero si está bueno, si no es de Dios la iglesia, pues
Y Él es el que pone y quita, y Él es el que bendice y premia. Si a ti te hubieran puesto con esa actitud, nunca hubieras tenido bendición de Dios, te hubiera servido de tropiezo. Y tal vez por eso es que Dios no te había puesto. Entonces, si yo miro que tengo como 2, 5 años de tal cosa, bueno, puedo platicar. Un día vino un hermano y me dijo, mire, me dice, tengo 2 años de estar en el baño y no me han quitado del baño. Y vos, se nos fue el asunto. Ya te vamos a quitar. No, déjeme ahí. Y no me esté, no, yo le digo porque le quiero contar, pero yo estoy bendecido en ese lugar sirviéndole al Señor. Porque es lo mismo servirle en la entrada que allá. Qué buen entendimiento. ¿Saben qué? Dios lo levantó al poco tiempo como un buen predicador. Porque es cierto, eso es lo que se enseña, lo que vivimos. Entonces, ¿verdad? Las cosas funcionan así. No es por contienda o vanagloria, con humildad. Mire a los demás como superiores a usted. Aunque no lo sean, mírelos. Eso le honra al Señor. Ahora, leamos Filipenses 2 del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesús, siendo Dios, se despoja de ser Dios. Imagínense, ese ejemplo de humildad más grande que existe. Siendo Dios, se despoja y se hace como un hombre. Filipenses 2, 8, 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Él se sigue humillando y se hace obediente. ¿Saben lo que dice la Biblia? Por lo que Jesús padeció, aprendió la obediencia. Él no era obediente, Él aprendió a obedecer. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible que pase esta copa de mí, pasa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. ¿Lo ven? Todo apunta para el cielo y para acá, para allá y para acá. Humildad, mis hermanos, ahí está. Y dice, entonces, por lo cual Dios le exaltó. Una vez que Él se humilló, Dios lo exalta y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 2 del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo la humillación de Jesús? Fue su exaltación y eso le dio la gloria al Padre, el ser humilde. Cuando usted y yo seamos humildes, vamos a glorificar a Dios. Y cuando nosotros depongamos nuestra actitud y nuestro lugar, Él nos va a dar otro más grande. ¿Ves? Entonces, cuando Cristo regresó al lugar, regresó lleno de todo lo que Dios le había dado y con la gloria para el Padre. Ahora miren, Él desciende y Dios lo sube. Veamos lo contrario, el ejemplo de altivez o arrogancia o soberbia. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Está hablando de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El 13:15 del 14 tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Él estaba abajo, pero dijo, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué soberbia, mis hermanos, qué soberbia, semejante al Altísimo. Y luego dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Dónde se quiso subir Satanás? Al mismo nivel de Dios, semejante al Altísimo. Y si hubiera podido, hubiera dicho, y después destronarlo.
Pero dice, mas tú derribado eres hasta lo más bajo. Yo les he enseñado acá, Jesús estando en lo más alto se fue pagando nuestros pecados a lo más bajo del infierno. Y Dios de ahí lo levantó y lo puso en lo más alto. El diablo, no siendo nada, quiso subirse a lo más alto él solo, con orgullo, altivez y vanagloria. Y de ahí fue derribado y fue a parar a las partes más bajas. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Son principios. Si usted trata de subir de la manera incorrecta, se va a caer. Si usted toma el lugar de otro que no le fue dado por Dios, se va a destruir. Porque Dios no le dio ese lugar, usted lo tomó. Habían unos hijos de Aarón que Dios había ordenado que solo Aarón entrara como sumo sacerdote a ofrecer sacrificio al lugar santísimo. Y prohibió la entrada a todos. Y dijo, si alguien más entrara acá, va a morir. Ya les había dicho. Y luego dijo, ¿verdad? El fuego que vamos a ofrecer es un fuego que viene de Dios y el que va a encender los sacrificios. Vinieron los hijos de Aarón, no tomaron en cuenta, tuvieron en cierta manera altivez de ir a ofrecer ellos sin el mandato de Dios sacrificio. Entraron al lugar santísimo donde Dios no les había ordenado que entraran y ya había dicho Dios lo que iba a pasar. Ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó, porque tomaron fuego de cualquier lado para ofrecer. ¿Y qué pasó? Hubo un incendio y se quemaron. Salió fuego y los consumió. Murieron. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas no como Dios le había mandado. Hay un caso bien interesante en la Biblia, en Hechos, cuando una pareja vende una propiedad y esta propiedad se vende en tal precio. Y luego ellos tratan para ser reconocidos y con altivez decir que se había vendido en una cantidad. Y dice que el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pedro que no era así. Y le dijo, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? En esa misma hora, aquel hombre falleció. Es tremendo. Es tremendo cuando uno se mete donde Dios no le ha dicho que lo haga. Ahora, Dios quiere que le sirvamos, amén. Dios quiere que sirvamos para su obra, amén. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros, amén. Dios quiere que usted crezca a la estatura del hombre, amén. Pero tiene la forma correcta a través de la humildad, no a través de la altivez, ni a través del orgullo. Ahora, hay recompensa, mis hermanos, para la humildad, y quiero que lean Proverbios 22:4. Vamos a leerlo, búsquelo ahí. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Todo lo que el hombre está buscando por medio de la altivez y no lo logra o lo logra y se pierde, cuando eres humilde, Dios te lo va a dar. ¿Sabe por qué el cristiano no se saca la lotería? Porque algunos la compran todavía. Porque si se la sacan se pierden. No han entendido que Dios trabaja en el proceso. En el proceso trabaja Dios. Y Dios te va a ir ayudando, formando, transformando para que el día que Él te dé la riqueza, tú no te pierdas y la sepas manejar bien. Pero Dios no te va a dar algo que te va a destruir y muchos les pasa eso. Pero cuando tú seas humilde, cuando tú seas dadivoso, cuando tú verdaderamente ayudas y sirvas de corazón en el reino de Dios, riqueza, honra y vida te van a ser dadas. Amén. Es bien importante para que lo vayamos viendo de eso. Entonces, ¿verdad? Las cosas que Dios nos enseña y nos dice son para nuestro bien. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer con todo esto? Bueno, pues Él nos dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, que no nos conformemos a este siglo, a esta forma de ser, a esta forma de pensar, a esta forma irreverente que el mundo vive, lleno de altivez, no, sino que renueven su entendimiento para que verdaderamente comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hay que renovar nuestra mente. No es como hemos pensado, no es como enseñó el mundo, no es como dicta nuestro corazón, a veces desviado, es como Dios lo dice en su palabra. Y cada instrucción que Dios nos da es bueno tomarla. Y Él dice también en los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ves? El apóstol Pedro lo aprendió a la mala. Los hijos de Aarón no pudieron contarlo más, murieron. Y muchas personas en la Biblia han fracasado por eso. Satanás no pudo recuperarse y nunca se va a arrepentir, porque él no fue engañado, deliberadamente lo hizo. La falta contra Dios, el pecado que él hizo, deliberadamente, lo pensó, lo meditó, lo calculó, pero lo calculó mal, porque lo calculó como criatura, y Dios es el creador. Él no tiene nunca la inteligencia de Dios, pero es inteligente, por eso es que anda haciendo daño, y muchas veces hemos sido engañados, pero hemos regresado a Cristo, y en el Señor, Dios nos da mayor gracia. Por eso dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Con la verdad, no con la forma de nosotros, no con artimañas de nosotros, no con trampa de él se la sabe toda, nunca le va a ganar. Pero si usted va con Cristo, él no soporta la sabiduría de Dios. Dios es el Señor. Y él, dice, se sentó en el trono sobre todo lo que existe. Sobre el mismo Satanás, él debe venir delante de Dios y aún pedir permiso si quiere hacer algo, porque no tiene la autoridad. Cristo tiene la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, si hay algo en nuestro corazón de orgullo, de altivez, que tengamos que sacar, pidámosle perdón a Dios. Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpiese y caminemos con Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles, no solamente a la iglesia, sino que al mundo donde nos movemos y estamos. En su trabajo, en su familia. Y usted va a tener paz también, ¿verdad? Va a tener paz, no va a estar con aquel afán, porque sabe que depende de Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Aleluya, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Señor, hemos hablado tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, porque yo sé que nos has hablado a nuestro corazón en este día y nos has dado, Señor, herramientas para que tengamos la oportunidad de ser como Cristo. No, Señor, querer ser más que nadie más, ser como Cristo y aprender de Él, para que todo aquello que venga de tu palabra y nos ayude a transformarnos, renueve nuestra mente y nuestro corazón para la gloria tuya. Yo bendigo, Señor, a la iglesia, bendigo a esta iglesia de Renuevo y te pido, Señor, que cada día crezcamos en estatura, en sabiduría de Cristo en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mis hermanos.